Bueno, muy buenas tardes, tenemos nuestro invitado especial. Es un amigo conocido y es nativo de nuestro municipio. Lo tenemos hoy aquí, entonces, Ferney Landazuri, un placer tenerlo usted aquí. Un gusto tenerlo en este espacio. Queremos que nos cuente un poco más sobre lo que es usted, sobre su vida, entonces, es un placer para nosotros. Muchas gracias, Ricardo, por este espacio. La verdad, le agradezco por brindarme, vuelvo y repito, este espacio donde le vamos a dar a conocer a ciertas personas quién es Ferney Landazuri, a qué se dedicaba, cuál era su pasión. Queremos saber quién es Ferney Landazuri Jaramillo. Queremos que nos cuente un poco más sobre lo que hizo usted, sobre lo que es usted, sobre su vida personal. Queremos que la gente sepa un poco más sobre eso, así que por favor cuéntenos sobre eso. Ferney Landazuri es un joven disciplinado, lleno de retos, un joven que tiene sus metas claras, ya, y encarrilado a sus enfoques que tiene día a día. Más de lo que es usted, Ferney, queremos que nos cuente usted cómo empezó en el fisiculturismo, porque hasta donde tengo entendido, usted de aquí salió fue a estudiar. Se fue a estudiar, entonces queremos saber cómo usted empezó, cómo fue esos inicios, qué lo motivó a ser fisiculturista. El comienzo fue apasionado hacia el gimnasio como todo joven, pues por verse físicamente bien, por encajar a un nuevo estilo de vida. A transcurrir los días me relacioné con una gran persona que influye mucho en mi carrera deportiva, que fue Diego Revelo, mi preparador. Él me acogió como un hijo, miró ese potencial en mí y se aproximaba a unas competencias. Y él me empezó a motivar que compitiera y yo empecé a exponerle que no, que yo simplemente me quería ver físicamente bien, mas no lo hacía por competir. Bueno, a la final me convenció, me preparé, competí, éramos 6 competidores, quedé tercero, por eso a todas las personas les digo que este es el trofeo más importante de mi carrera deportiva, porque fue mi inicio a este deporte, ¿ya? De ahí yo salí un poco decepcionado porque yo le decía, no, qué vergüenza subirme a esa tarima en tanga y quedar de tercero. Y él me dio unas palabras muy clave que me dijo, mijo, usted siéntase orgulloso que usted es un ganador, usted es un campeón. Con tan solo en haberse subido a esa tarima, usted es un ganador. Esas palabras me motivaron para seguirme preparando. Él me cambió de categoría, empecé a prepararme. En mi segunda competencia coincidí con un gran amigo, un paisano, un colega, que fue el famoso Osito, ¿ya? Ambos nos sorprendimos cuando nos miramos en tarima preparando, pero ambos estábamos desenfocados por la falta de experiencia. No sabíamos ni cómo íbamos a posar, nada. Y pues lo tomamos como en forma una recocha, ya. Pues salimos, Oso quedó un puesto mejor que el mío, yo quedé entre los últimos. Esa fue mi segunda competencia, de ahí pues me motivé de seguirme preparando y ya eso fue iniciativa para obtener grandes logros. Ya en las otras competencias que tenía, ya siempre empecé a obtener primer puesto durante ese ciclo de competencia. Hubo en el año y pues de ahí ya mi nombre se fue forjando en todas las competencias que llegaba. Ya llegó el niche de Revelo, ya la gente ya llega a ganar, ya llega a ganar, y así fue. Usted habla de que cuando compitió la primera vez quedó un poco decepcionado y estaba un poco desenfocado, desorientado pues sobre el tema. Entonces, ¿a usted qué más lo impulsaba a seguir, a querer más sobre eso? Entonces queremos que cuéntenos cómo era más, cómo seguía su preparación, cómo era eso de hoy quedé de quinto, mañana voy a quedar de segundo, mañana de primero, mañana de primero, mañana de primero y así sucesivamente. ¿Cómo era eso? Cuéntenos. Espera, que como les comenté anteriormente, yo siempre he sido un joven enfocado en mis cosas, disciplinado ante todo y muy caprichoso, ¿ya? Entonces
Mi objetivo siempre era quedar entre los mejores, ¿ya? En mi categoría siempre ya había unos nombres que estaban forjados, unos atletas que eran los fuertes en esa categoría, y mi preparador también fue muy visionario, ¿ya? Él lo ayudaba Sí, a enfocarse en me eso. dijo, vamos a prepararnos, vamos a quitarle ese primer puesto a este man, y así empezamos a lograr. Ya no habían atletas que pudieran Contra Fernando bajar Landazuri. contra el Ferney Landázuri, contra el Moreno de Revelo. ¿Ya? Usted era el nuevo rey de esa Sí. categoría. Y Entonces mi preparador ya llegó un momento que me dijo, mijo, vamos a salir de esa monotonía, tirémonos para Cali. algo más explosivo, algo Sí, más rico. exactamente, tirémonos unos nacionales para Cali. Pues yo me llené de nervios porque ya iba a pisar otras tarimas. Bueno, Fernando, y usted habla de que fue a nacionales y eso. Entonces, queremos saber cómo fue tener por primera vez la oportunidad de competir en las nacionales, de ir allá a quitarle el puesto, digamos, a los otros referentes. Porque como usted acaba de decir, usted es un joven vicioso, de retos, caprichoso. Entonces, ¿cómo fue llegar allá a competir por primera vez y querer ser mejor que los que estaban allá? Obviamente, mejor en el buen sentido. Verá, fue un momento de tensión, de nervios, porque la verdad ya estábamos en otro ambiente, nuevas tarimas, y ver en el camerino atletas de alto rendimiento, con físicos excelentes, pues la verdad, un momento de mucha tensión, nervios, la verdad. Y pues a la final me llené de valentía, salí a dar lo mejor de mí y obtuve un segundo lugar, el cual fue donde el momento que miré el potencial que había dentro de mí, y eso me motivó a seguirme preparando para llegar más sí, lejos. para llegar más lejos. Y ya empezaron a transcurrir otras competencias, empezamos a ir para Cali, ya empezamos a obtener primer puesto, y ya mi nombre ya en las redes sociales ya Fue se fue explotando. explotando, ya que no el Memphis sí de Nariño, que uno de los Sí, Sionados. porque ya que usted habla de las redes sociales y eso, yo recuerdo que hubo un tiempo en el que Ferney, o sea, aquí en Propacoa y en Facebook se entraba y era Ferney Landazuri. Todo el mundo lo compartía, lo publicaba, que Ferney está por aquí, está por allá. Y qué bonito eso, Ferney, qué bonito que usted haya competido por allá, llegó a todo eso y ahora nos está contando esas cosas en este espacio. Ya que usted habla de que fue a Cali, a las nacionales, ¿usted en qué otros lugares compitió? ¿Qué otros lugares estuvo? ¿Hasta dónde llegó? Cuéntenos. ¿Cómo fue su trayectoria con eso de estar en un lugar y otro, competir en diferentes categorías y en diferentes lugares? Verá, mi trayectoria en ese deporte del culturismo fue una trayectoria de muchos éxitos, los cuales obtuve éxitos que muchos culturistas en muchos años que llevan de carrera no lo lograron obtener. ¿Ya? Pues yo tuve competencias que fueron nacionales, internacionales, gracias a Dios. Hice parte de la selección Colombia de culturismo. Ya, mi primera competencia internacional fue en Argentina, pues que por tercera vez me presenté a unos nacionales, que fue en la ciudad de Pasto. Ya fui el primer nariñense que hice parte de una selección Colombia de culturismo. Ya fui a representar a Colombia en mi categoría. Obtuve un segundo lugar en Argentina, pues estaba un poco novato, pues un poco nervioso. Ferney, usted está hablando de que fue Selección Colombia, estuvo en Nacionales y todo eso. Cuéntenos qué se sintió llegar a Selección Colombia, representar a su país, viajar a otros lugares, viajar a Argentina, competir con fisiculturistas más impredecibles, con físicos excelentes, con físicos importantes. Y también qué se sintió ser el mejor de acá de Nariño, porque usted fue el primer nariñense que fue Selección Colombia, que compitió con otros departamentos. De aquí a su departamento, usted fue a competir con otros departamentos. ¿Qué se sintió ganar todos esos y llegar allá a otro país, representar la bandera de Colombia en la espalda?
en su cuerpo, pegársela y ir allá y competir. Cuéntenos cómo fue todo eso, queremos saber. Verá, es algo muy satisfactorio y eso queda en el recuerdo, en el álbum de mi vida, que la verdad fui el primer narillense que se presentó a un nacional. Pues cuando le hablo de la competencia nacional se presentan atletas de todo Colombia. Cada departamento saca una selección y sacan los mejores atletas del departamento y entre eso pelean un primer puesto cada categoría. Y yo fui el único atleta de Nariño en mi categoría que me gané ese lugar para ser parte de la selección Colombia, la cual me fui a representar mi departamento, fui a representar el nombre de Colombia en mi categoría, el cual obtuvo un segundo lugar que fue en Argentina. Pues es algo muy bonito, pararse en una tarima internacional con atletas de alto rendimiento, ya. Y así fue transcurriendo mi vida en el deporte, mi nombre que se fue forjando ya en Colombia. Ya hubieron competencias que llegaban y atletas también de alto rendimiento llegaban y me decían: uy, mucho gusto, Ferney Jaramillo, hasta que por fin lo conozco en persona. Es algo muy bonito, la verdad, pero siempre manejando una humildad contra los atletas, no creerse más que los demás. Y Qué bonito saber toda esa información. Para los que no sabían o no lo conocen, no lo han visto, ya lo tenemos hoy aquí. Vive en el barrio Berlín, es de Arbacuás, Nariño, hijo de la finada Ana y el finado Simple. Eh, y miren, imagínense, un joven como nosotros, empezó de la nada, llegar a la selección Colombia, llegar a otros países a competir y dar el nombre de Arbacoas tan alto por allá, es muy satisfactorio, es muy impredecible escuchar todo eso, muchachos. Esas cosas nos motivan, Ferney, a hacer este tipo de contenido, nos motivan a seguir creciendo, a llegar lejos. Ferney, usted nos cuenta que estuvo en Argentina y tuvo competencias internacionales. Queremos saber esa parte de Argentina, dónde más estuvo, hasta dónde más llegó, a dónde lo llevó el fisiculturismo, qué tanto hizo, cuéntenos. verá, Ricardo, aparte de que estuve en el Suramericano en Argentina, pues también estuve en dos diferentes países, que fue Paraguay y México. Para ir a representar nuevamente a Paraguay, cada año se repite el campeonato nacional, donde se hace el mismo procedimiento para escoger los mejores atletas y que hagan parte de la selección Colombia. Nuevamente me gané el primer lugar, fui a competir a Argentina, en Argentina quedamos en primer lugar. Puesto y la verdad es algo muy bonito porque cuando uno queda de primer puesto del campeón de cada categoría, pues ponen el himno nacional de cada país y uno a veces lo escucha acá dentro del país, el himno nacional de nosotros, y pasa por desapercibido, pero es algo muy emocionante cuando quedé campeón en Argentina, que mencionaron que quedé primero, pues cuando colocaron el himno nacional de Colombia. Uno lo canta con orgullo y las lágrimas se le quieren, la verdad, salir. Es algo muy motivador y pues le ayudan a uno para mejorar cada día más como atleta. Ferney,
Y la verdad que sí dan ganas de llorar escuchando esa información. Ferney, aquí hay algo importante. ¿Cómo se sintió pasar de 0 a 100? Porque usted comentó ahora que cuando recién compitió se desanimó. Se desanimó porque no, pues no quedó como quería, de pronto le dio miedo, nervios y no fue el resultado que esperaba. Entonces cuando usted ya empezó a tener esos resultados, que viajó a otros países y quedar campeón en otros países, siendo un joven de Barbacoas, Nariño, ¿qué se sintió pasar de tener nada pues a tener ya esos logros, a competir con personas más reconocidas, irse a Paraguay, Argentina, a México, diferentes ciudades con personas que trabajan más fuerte, competir con atletas de más rendimientos que los de acá? O sea, ¿qué se sintió todo eso? Cuéntenos, pasar de 0 a 100. ¿Cómo fue eso? La verdad es, es algo muy bonito y a la vez muy complejo porque la falta de experiencia muchas veces, lo que me pasó en Argentina. Yo pude haber logrado en Argentina un primer lugar, pero la falta de experiencia, ¿me entiendes? La falta de experiencia en la preparación, porque igualmente llegué a un ambiente el cual pues inicié haciendo la preparación en Colombia, pero llegué a Argentina, Un ambiente diferente, un ambiente personas diferente, diferentes. ya que tocaba que buscar la pechuga, no había dónde prepararla, entonces falta de experiencia. Entonces al transcurrir el tiempo que uno empieza ya a adquirir experiencia, uno siempre va como más preparado, más Conoce más, enfocado, conoce más, conoce más. como se dice, la malicia indígena, uno como que ya más se va a enfocar Claro, y evita cometer errores, ¿ya? Y siempre mi preparador siempre me enfocó en llegar a estar en llegar ahí. ahí es, Fue una de, ficha muy clave en, de no desviarse el de no camino desviarme. y eso. Ferney, pues la información está muy buena, porque para nosotros como somos de acá, de ese municipio de Barbacoas, Nariño, las oportunidades para llegar allá son muy nulas, muy pocas. No es imposible, sí podemos llegar, pero es un trabajo largo, un trabajo duro, y que usted como joven de nuestro barrio, de nuestro municipio, de nuestro departamento de Nariño, haya llegado allá, es un orgullo, un honor tenerlo aquí y que nos cuente esa información. Entonces, ya nos contó sobre estar en Paraguay, en Argentina. ¿Cómo fue su estadía en México? ¿Qué tanto le tocó hacer en México? Los escenarios allá, la preparación allá, ¿cómo fue todo eso por allá? Verá, la experiencia de México fue una oportunidad que se me presentó, el sueño de todo culturista, ¿ya? Poder obtener un patrocinio. Cuando yo vengo de obtener el primer lugar en Paraguay, cuando llegué a Colombia, empezaron a llegar los mensajes. Me había salido un patrocinador, que era un señor que se llamaba Poroski, se llama, ya, un ruso. Entonces me empezaron a notificar qué tal. Pues lo primero que hice fue comunicarme con mi preparador, ya por el que me forjó, el que lo motivó, me lo motivó mantuvo. exactamente. Yo le comenté lo que estaba pasando, él me dijo, no, mijo, hágale, que yo no le puedo cortar las alas a usted, yo quiero lo mejor para usted. De una, me contacté, acepté ese patrocinio, ya, como en el lazo de tiempo, unos 20, media hora, ya había dado mis datos, cuando ya me llegan los vuelos comprados, que en 8 días tenía que salir nuevamente del país. De una, lo primero que hice fue venir a visitar a mi mamá, descansar esos días que me quedan y viajar para México. Pues allá en México pues hay una experiencia muy bonita por lo que son un nuevo ambiente, nuevas relaciones, nueva nuevas preparación. preparaciones. La verdad fue una exigencia demasiado complejo. ¿Cómo fue esa exigencia? Cuéntenos. La verdad, Ricardo, yo siempre me he caracterizado muy fuerte en mis entrenamientos. Las personas que han tenido la oportunidad de entrenar conmigo se han dado de cuenta. Pero si yo hubiera estado en Colombia, yo me hubiera volado. Muy duro.
demasiado duro, le cuento. Porque primero que todo el preparador era un ruso. Y por lo general siempre la visión de los rusos son muy exigentes. Y pues uno acá en los gimnasios, los entrenamientos de uno es series de repeticiones de 15, de 10, pero allá eran repeticiones de 50, de 100. Ya. Entonces el entrenamiento era un cambio demasiado brusco, demasiado brusco. Entonces yo no estaba adaptado a ese ritmo. Ya. Me recuerdo tanto cuando faltaban unos 4 días de la preparación, nos puso a hacer una serie de ejercicios en un conjunto cerrado. 5.000 desplazamientos con sentadilla. Uf, la verdad, 5.000. Y eso y la hidratación era con tequila, porque estábamos en un proceso de deshidratación muscular y la verdad, una tensión demasiado. Lo bueno que el trabajo de nosotros, porque nosotros íbamos a representar una marca, ya, que era Poroski. A representar una marca, nosotros simplemente era entrenar, comer y dormir. Ya, eso era nuestro trabajo. Ya, pero fue una experiencia muy bonita, la cual marca mi vida y son unos recuerdos que ahora ya en el corazón, que los tiene presentes, sí, muy bonitos. Pues la verdad, en ese momento no me arrepiento de haberme retirado, pero sé que en el fondo me queda una satisfacción que mi nombre lo hice reconocer nacional e internacionalmente, porque aún conservo amistades que me escriben, qué pasó con mi vida, qué por qué, potencial que tenía. Y la verdad, es algo muy bonito. Pero ya que sabemos que usted fue un deportista de alto rendimiento, ¿usted cómo hacía para manejar los diferentes hilos? Usted estudiaba, viajaba a competir, entrenaba y tenía una hija. ¿Cómo hacía para manejar todo eso, para cuadrar todo eso y no le afectara a su estilo de vida, a su vida personal? Verá, un punto a favor que tenía era que el gimnasio quedaba al respaldo de la universidad. Entonces, en esa parte me favorecía demasiado porque cuadraba los tiempos, por ejemplo, los horarios de clase con la hora de entrenar. Si en un caso tenía clase en horas de la tarde y se me dificultaba entrenar en las tardes, procuraba madrugar más y entrenar en horas de la mañana. Entonces, así viceversamente, cuando tenía clase en la mañana, la tarde la tenía libre y entrenaba en la tarde. Y respecto a mi hija, pues mi mamá también jugó un papel muy importante en el transcurso de mi carrera deportiva, porque pues la niña estaba acá en Barbacoas, mi familia estaba acá, mi mamá, mis hermanos, y siempre hubo ese apoyo de mi mamá para que las cosas me salieran bien y para que no hubiera un impedimento de que me afectara en el deporte. ¿En qué momento sintió que iba a dejar de ser fisiculturista? ¿Se iba a retirar del deporte? ¿En qué momento dejó esa vida para pasar a la vida actual que lleva ahora? ¿Cómo fue eso? ¿Qué cambios tuvo eso y cómo empezó eso? La verdad fue algo muy complejo porque empecé como que a tener dificultad con mis hermanos, reproche, porque el culturismo es un deporte la cual lo practicamos o lo practicamos la gente pobre, es un deporte para gente adinerada que lo practicamos la gente pobre. ¿Por qué razón? Porque la cuestión de la alimentación es muy exigente. Ya, pues yo era una persona que apenas me había graduado, porque yo profesionalmente yo soy ingeniero mecánico, para los que no saben, pues es un deporte que no me daba frutos. Ya tenía una responsabilidad de una hija, pues me había salido ofertas laborales y por andar en el mundo del deporte, pues estaba dejando mi profesión a un lado. Entonces, pues ya me tocó que poner en una balanza qué era lo que más me podría dar beneficio o frutos. Entonces,
porque en las competencias más era lo que invertía que lo que ganaba, más que todo era título. Entonces pues también en este caso toca que valorar los sacrificios que hacen los padres, ¿no? Pues mi mamá se esforzó para darme un futuro, estudiarme, tampoco podría dejar ese sacrificio de mamá, tirarlo a la basura. Entonces pues era un poco complejo y por eso decidí pues enfocarme a mi profesión. Ah, qué bueno que nos des información, porque pues como usted dice, fue un poco complejo pues dejar esa vida donde tenía un físico bonito, un cuerpo excelente, porque el deporte a uno lo obliga a ser disciplinado. Cohibirse de muchas cosas. A ser disciplinado, a tener mucha responsabilidad. Y usted se cohibió ese tipo de cosas, como usted menciona, por estar allá. Pero llegó un punto en el que usted dijo, o sea, ya. Hasta aquí fue. Pues como le repetí ahora, me llenó de satisfacción porque al menos dejé un legado, dejé mi nombre En alto. el nombre de Colombia, el nombre de nuestro departamento, nuestro municipio. Y nuestro municipio. Serví de referente para muchos jóvenes de aquí de Barbacoas, porque en ese entonces el deporte, el gimnasio, pues no era tan relevante. Para muchos que me miraban en las redes sociales, sirvió como de referente, serví de referente y de motivación para que se dedicaran al gimnasio. Sí, porque para nosotros es un referente porque lo tenemos hoy acá y que nos está contando eso y que haya estado por allá, porque nosotros queremos llegar lejos, pero que alguien como Ferney, que haya vivido ese proceso, porque me imagino usted se disfrutó el proceso, ¿no? Sí, usted se lo disfrutó, demasiado. ¿no? Que se haya disfrutado ese proceso, que haya pasado de 0 a 100, de no tener nada, pues a tener reconocimiento, fama, a como dijo usted, que uno llegue a un lugar y, hey, un placer tenerlo aquí a Ferney Landazuri, por fin lo tenemos en persona, conocerlo. A nosotros nos llena de orgullo como jóvenes de este municipio, y más si es de nuestro barrio. Nosotros somos de Guayabal, hemos nacido y criado en este barrio, entonces es una motivación importante, impredecible para nosotros. Así que, bueno, y es un placer y un gusto que nos haya contado toda esta información. Esperamos que ustedes vean la entrevista, comenten, den like y nos comenten si realmente les gusta este tipo de entrevistas para seguirla haciendo y seguir motivando a otros jóvenes a que no se rindan, a que si Ferney pudo, nosotros también podemos y podemos llegar más lejos de lo que nos imaginamos, porque los seres humanos tenemos la capacidad de ir más allá de lo que pensamos. Solamente es tener capricho y ser disciplinado. La cabeza juega un papel fundamental en este tipo de deportes, sea fisiculturismo, fútbol, baloncesto, en todo lo que usted haga para su vida. Ferney, ¿usted qué consejo nos quiere dar a nosotros los jóvenes que queremos ser mejor, queremos salir adelante y que sobre todo está empezando en el mundo del fisiculturismo, así como usted empezó? ¿Qué nos quiere decir? Díganos, cuéntenos. Bueno, ante todo ser disciplinado, tener claros sus objetivos, no darse por vencido y ante todo tener claro lo que a mí siempre me ha motivado. Si otro ser humano puede lograr ciertos objetivos, ciertas metas, otras personas también las pueden. Yo siempre me propuse, yo también lo puedo porque tenemos las mismas capacidades, a veces las mismas oportunidades, o con oportunidades o no, se logran ciertos objetivos y para adelante, no se den por vencido que a veces con pocas oportunidades que se tiene, se logra metas que otras personas que tienen patrocinio, oportunidades, apoyo, no lo pueden lograr. Es un gusto, un placer, una entrevista muy buena, un espacio muy productivo, fue un espacio muy bueno, porque no sabíamos ese tipo de información sobre usted y que nos cuente todo eso para nosotros es gratificante, es impredecible, es emocionante tenerlo aquí en este espacio, Ferney. Y fue un gusto tenerlo aquí en este espacio, fue un placer que nos haya contado todo eso. Un placer a ustedes por brindarme ese espacio, ante todo, que las personas conocieran un poquito de mi vida, de quién era Ferney Landazuri, de quién soy, y pues la verdad... Muchachos, ya saben, de Barbacoas Nariño, del barrio Guayabal, Ferney Landazuri.
Thank